Bueno, voy a hablar de esto rápido. Lo bueno que aquí tengo mi computadora. Voy a hablar de cómo llegó los derechos humanos a México. Todos conocemos el primero, la independencia de México. Fue una de las guerras más largas de México, 300 años de desigualdad social, donde criollos y mestizos pensaron en un movimiento de independencia. El movimiento tenía que ser el 1 de octubre de 1810, pero fueron descubiertos, así que el 16 de septiembre empieza la lucha de independencia. Así que se estableció en Guadalajara, donde dieron sus primeras reformas sociales como la abolición a la esclavitud. Bueno, algo así, esto llegó a suceder. Espero que... Rayos, la luz se nos está acabando y creo que la tierra nos va a cargar. La Constitución de Paxingán fue el 22 de octubre de 1814. En la Constitución contenía los derechos de ciudadanos y contaba con la igualdad de derechos, la libertad individual y la propiedad. También establecía las órdenes de su gobierno como el poder legislativo. Espero que ese poder lo tengamos el día de hoy para poder derrotar a Thanos. Deséenme suerte. Hola, yo les voy a hablar de lo que pasó en 1821. La guerra por la independencia mexicana tuvo sus antecedentes durante la invasión de Francia, en España, en 1808, y se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Y bueno, la independencia de México fue un proceso político, una consecuencia social resuelto por la vía de las armas, que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. También les estaré hablando de 1836. ¿Qué son las 7 leyes? Las 7 leyes son redactadas por el Congreso en 1835 y 1836, la cual adoptaba una nueva forma de gobierno centralista para la República Mexicana. Muy bien, a continuación les empezaré a hablar de las 7 leyes y qué es cada una de ellas. Primera ley. Los primeros 15 artículos le concedían la ciudadanía a todos aquellos que supieran leer y tuvieron una entrada anual de mínimo 100 pesos. Segunda ley. Los siguientes 23 artículos permitían al presidente el cierre del Congreso y la supresión de la Suprema Corte. Tercera ley. Consta de 58 artículos. Establecía el supremo poder legislativo en 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Cuarta ley. Constaba de 34 artículos. Especificaba el mecanismo de elección al poder, presidente y vicepresidente. Quinta ley. Consta de 51 artículos. Especificaba el procedimiento para elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, compuesta por 11 magistrados. Sexta ley. La sexta ley, por su parte, constaba de 31 artículos, las cuales declaraban la sustitución de los estados federales por departamentos, que serían divididos en distritos y partidos. La séptima ley y última constaba de 7 artículos. Su funcionamiento era prohibir la alteración de cualquier artículo de la Constitución por un periodo de 6 años. 1857, pero como no me gusta tanto hacer la tarea, pues le pediré a mi abuelo que me ayude un poco para que les hable lo que trata y los cambios de esta Constitución. ¿Qué tal? La Constitución de 1857 fue de ideología liberal. Fue en la presidencia de Ignacio Comonfort el 5 de febrero de 1857
y se establecieron las garantías individuales, la libertad de expresión, la libertad de aportar armas y reafirmó la abolición de esclavitud. También eliminó la prisión por deudas civiles y aumentó las formas de castigo, incluyendo la pena de muerte. Eso pasó en la Constitución de 1857. En 1917 se constituyó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regir al país y para fijar los límites entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo les voy a hablar sobre lo que pasó en 1929. En 1929 se hizo oficialmente el Seguro Social para Todos, que surgió como un derecho. Luego, en 1940 fue el periodo o el proceso de la industrialización de México y se acordó que entre más trabajo, más accidentes tendría que surgir más el seguro. Se tenía que cubrir el seguro para los trabajadores. Y en 1948 el trabajo se oficializó como un derecho por el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 3 de enero de 1975 entró en vigor la reforma al artículo 4 que dice: el varón y las mujeres son iguales ante la ley. Y fue así que las mujeres obtuvieron los mismos beneficios que los hombres. En 1989, la Dirección General de los Derechos Humanos fue creada para promover y fortalecer la cultura de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y de la igualdad de género en el Ejército y la Fuerza Aérea de los mexicanos, y representar a la Secretaría en la atención de los requerimientos y solicitudes que realicen los organismos gubernamentales y los nacionales de carácter oficial, así como los internacionales sistemas de protección de los derechos humanos. Bueno, en el año 2005, el presidente mexicano Vicente Fox dijo que este día quedará grabado en la historia nacional como aquel en el que México se unió a todos los países que tienen respeto a la vida, uno de los más altos derechos que tienen. La pena de muerte es contraria a los derechos humanos, por eso el gobierno ha hecho una defensa firme de los mexicanos sentenciados en otros países.